Las goleadas son algo natural del fútbol y ningún equipo, por más prestigioso que sea, está exento de sufrir este tipo de humillaciones en el terreno de juego. Por eso, hasta el aparentemente infranqueable Barcelona ha padecido palizas históricas en la Champions League, que se convirtieron en un antes y un después para el cuadro culé. Repasa las peores aquí en Palabra de Gol. Barcelona llegó a la fase final de la Champions League 2016-2017 con el objetivo de repetir la hazaña que había conseguido en el 2015. Por eso apostó al mismo tridente compuesto por Neymar, Suárez y Messi, que lo había llevado a alzar la orejona en Berlín. Sin embargo, en ese punto la gestión de Luis Enrique al frente del equipo ya acusaba cierto desgaste, y las dudas que habían antes del duelo de ida de octavos ante el Paris Saint-Germain se confirmaron luego de un desastroso cotejo de los blaugranas en el Parque de los Príncipes. Allí un equipo catalán sin identidad y superado en todos los aspectos de juego fue arrollado por un cuadro francés que con goles de Di María, Draxler y Edinson Cavani superó por 4-0 a un Barcelona que iba a necesitar de un auténtico milagro en la vuelta para seguir vivo en Europa, misión que finalmente consiguió tras la milagrosa y controvertida remontada en la revancha en el Camp Nou, que acabó en un recordado 6-1 para los catalanes. No obstante, las falencias del equipo de Luis Enrique quedarían en evidencia en cuartos de final, ya que fue eliminado por la Juventus, que derrotó a los culés con un global de 3-0. Una de las actuaciones más cortas y penosas del Barcelona en la Champions League se dio en la edición 97-98. Allí el arranque de la era Luis Van Gaal al frente del cuadro culé sufrió un estrepitoso andar por la fase de grupos, donde luego de empatar con el PSV y perder con el Newcastle y el Dinamo de Kiev, el equipo catalán llegaba a la fecha 4 de la primera fase pendiendo de un hilo, pues solo le servía ganar sus 3 partidos restantes para seguir en carrera. Sin embargo, en casa iba a recibir a un encendido Dinamo de Kiev que había vapuleado a los blaugranas por 3-0 en Ucrania, por lo que en Barcelona las cosas siguieron en su mismo cauce. Un equipo culé pálido fue presa fácil para una fiera llamada Andriy Shevchenko, que con un hat-trick ayudó a configurar el 4-0 final con el que los ucranianos salieron victoriosos del Camp Nou. Una derrota humillante para los catalanes, que de esa manera quedaron eliminados de la Champions League a falta de 2 cotejos para que finalizara la fase de grupos. La edición de la Champions League 2018-2019 parecía ser la reivindicación para el Barcelona, que buscaba revancha tras la insólita eliminación que había padecido a manos de la Roma un año atrás en ese entonces. Si bien le deparaba un duelo bravo ante el Liverpool en semifinales, el juego de ida no pudo haber terminado mejor para los catalanes, que con una pegada perfecta habían goleado a los Reds en el Camp Nou por 3-0, por lo que los hombres dirigidos por Ernesto Valverde estaban a apenas 90 minutos de volver a una final europea. Pero qué lío, los fantasmas del Olímpico de Roma volvieron a nublar la mente del Barcelona en Anfield. A pesar de que el equipo inglés no contaba con 2 de sus grandes figuras en ataque como Mohamed Salah y Roberto Firmino, el cuadro dirigido por Jürgen Klopp se comió a los blaugranas en el terreno de juego. Mientras los españoles cometían errores y se volvían más inseguros con el pasar de los minutos, la intensidad y la motivación de los rivales fue creciendo y de esa manera se presentaban los goles. Wijnaldum y Origi por duplicado fueron los verdugos de una debacle del Barcelona que se resume en el inolvidable cuarto gol de la noche, que se dio tras un tiro de esquina cobrado por Alexander-Arnold, que cogió por sorpresa toda la defensa culé, que no pudo hacer otra cosa que observar cómo los ingleses anotaban el 4-0 que les daba el pase a la final por el marcador global. Un déjà vu de pesadilla para los culés, que por segundo año consecutivo se iban de la Champions tras sufrir una remontada insólita. En las semifinales de la Champions League 2012-2013, el duelo estelar era entre un Barcelona que, sin la dirección de Pep Guardiola, pero con toda la base de jugadores que habían llevado a dominar el fútbol mundial, se enfrentaba ante un Bayern que venía con el cuchillo entre los dientes luego de caer en la final de la edición pasada a manos del Chelsea en su propio estadio, por lo que las sensaciones antes del cotejo de ida en Alemania eran las de un frente a frente parejo entre 2 gigantes del fútbol europeo. Sin embargo, esto no fue así. Desde el primer momento, un Bayern mucho más preparado y motivado pasó por encima de un Barcelona desconocido, que no encontró la sintonía habitual de sus estrellas en el terreno de juego y en cambio se dedicó a padecer un cotejo donde fue superado en todos los aspectos. Los tantos de Thomas Müller por duplicado, Mario Gómez y Arjen Robben configuraron el 4-0 final con el que el Bayern dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria. Sin embargo, lo que se presumía que iba a ser un trámite en la vuelta terminó en otra paliza de los alemanes, que ganaron por 3-0 en la revancha. De esa manera dejaron un histórico 7-0 en el marcador global, que frenó en seco las aspiraciones de los culés a nivel europeo.
La final de la Champions League 93-94 fue un auténtico choque de estilos entre el juego ofensivo y asociativo del Barcelona de Johan Cruyff y el juego ordenado y defensivo del Milan de Fabio Capello. Pero sobre el césped del Olímpico de Atenas solo se vio un equipo en el campo, pues la intensidad y la presión asfixiante de los italianos borró por completo los circuitos del llamado Dream Team, que vivió una pesadilla aquella noche. Fue cuestión de tiempo para que las numerosas ocasiones de los rosoneros se convirtieran en goles, por lo que en el descanso el conjunto italiano ya adelantaba a los españoles 2-0 con 2 tantos de Daniele Mazzaro. Ya en el segundo tiempo la reacción del Barcelona brilló por su ausencia, ya que el Milan siguió desplegando un fútbol de alto vuelo que hizo que las diferencias se incrementaran en la parte complementaria, por lo que Dejan Savicevic y Marcel Desailly se encargaron de completar una paliza que acabó por 4 goles a favor de los hombres de Capello, que entraron en la historia no solo por lograr la goleada más abultada en una final de Champions hasta el momento, sino que borraron por completo a un cuadro del Barcelona que llegó a esa final como el equipo más goleador del torneo. Sin embargo, en Atenas no pudo rematar ni una sola vez al arco. Pero la peor derrota del Barcelona en Champions en toda su historia se acaba de dar en la típica final a 8 de Lisboa. Allí el cuadro culé llegaba tras eliminar al Napoli en octavos, pero recordemos que desplegó un fútbol sumamente irregular que de hecho le había costado la liga tras el reinicio de las competiciones. Por eso en su duelo de cuartos ante el Bayern no era para nada favorito. Y esa sensación el cuadro bávaro no tardó en confirmarla luego de adelantarse apenas al minuto 4 por medio de su capitán Thomas Müller. El Barcelona, si bien respondió al forzar un autogol de Álava para el 1-1, no asustó demasiado al equipo bávaro, que hizo gala de un fútbol arrollador que a punta de intensidad y contundencia se llevó por delante a un cuadro blaugrana inseguro que en una ráfaga de 10 minutos sufrió 3 goles por medio de Perisic, Gnabry y Müller, por lo que en el descanso el marcador señalaba un inobjetable 4-1 que reflejaba la paliza que le estaba dando el cuadro alemán a los dirigidos por Quique Setién. En el segundo tiempo las ligeras señales de reacción que dio el Barcelona tras el descuento de Luis Suárez se esfumaron con otro vendaval futbolístico de los bávaros que por medio de Kimmich y Lewandowski estiraron las cosas a un 6-2 que ya se convertía en la derrota más humillante de los españoles en Champions. Pero para rematar la faena de los cambios apareció un viejo conocido de los culés, un tal Philippe Coutinho, que como reza la ley del ex se encargó de clavar las últimas 2 dagas al corazón moribundo de los catalanes, que ya suplicaban piedad luego de una estruendosa paliza que se extendió por 90 minutos. Al final el 8-2 fue el resultado histórico con el que el Bayern consiguió un pase más que merecido a las semifinales, mientras que para el Barcelona fue el peor final posible en una temporada desastrosa. Un resultado sin precedentes que marca un fin de ciclo más que anunciado para el cuadro culé. Por eso te queremos preguntar desde tu perspectiva cuáles son las causas de esta debacle del Barcelona y cuáles son los principales problemas que debes solucionar para salir de esta. Te leemos en los comentarios y ya sabes, aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.